Bueno, buenos días jóvenes. Hoy tenemos clase de estadística. El tema que vamos a ver el día de hoy es tabla de frecuencias con variables agrupadas o intervalos. Muy bien, en esencia vamos a ver las mismas tablas de frecuencia que hemos manejado, pero en este caso vamos a manejar una variable agrupada. Ahora, ¿qué es una variable agrupada? Una variable agrupada, para este caso es una variable cuantitativa. Es una variable cuantitativa continua, en los cuales los números que representan estas variables van ordenados o agrupados según alguna característica que nosotros hayamos decidido. Vale. Una variable cuantitativa continua en la cual los números de las variables se encuentran ordenados y agrupados. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo para que veamos. Vamos a ver las décadas, por ejemplo. En el año, por ejemplo, tenemos la década del 2000, de los 2000, que va desde el 2000 hasta el 2009. Esa es una. También podemos tener la década del 2010, que va desde el 2010 hasta el 2019. Y así sucesivamente, ¿sí? Así es como se manifiesta una variable agrupada. Podemos tener también la de los 80s, que va desde el 80 hasta el 89. Por ejemplo, ¿no? Así nosotros manifestamos cómo son las variables agrupadas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con las variables agrupadas? Muy bien. Cuando nosotros trabajamos con variables cuantitativas, hay que entender que las variables cuantitativas entran en un valor dentro de la tabla de frecuencias, ¿ok? Bueno, muy bien, nosotros tenemos la variable, tenemos la frecuencia. Como la variable es agrupada, vamos a hacer un ejemplo más fácil. Veamos números pares e impares. Del 0 hasta el 4, del 5 hasta el 9, del 10 hasta el 14, del 15 hasta el 19, del 20 al 24 y del 25 al 29. Muy bien, ya tenemos nuestras variables. Pongamos un caso hipotético, digamos, edades de personas que compran yogur. Vale, muy bien. Un caso hipotético. ¿Cuál sería el promedio de esta cosa? Muy bien. Tenemos la variable y tenemos nuestra frecuencia. Una frecuencia, digamos, 8, 5, 12, 7, 9 y 2. Vale, muy bien. Ahora, no podemos nosotros trabajar solo con las frecuencias porque la variable es cuantitativa. Para hacer eso, necesitamos tener un valor extra para empezar a hacer nuestros procedimientos.
Este valor extra se llama variable por frecuencia, ¿sí? Variable por frecuencia. Como la variable es cuantitativa, o sea que son números, tenemos nosotros que multiplicar las variables por la frecuencia y ese es el valor que utilizaremos para trabajar. Sin embargo, aquí tenemos otro problema extra, que es que la variable está en agrupadas, o sea, no sabemos si el 0 o el 4, puede ser el 1, el 2, el 3, el 1.5, el 2.5, no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de algo llamado punto medio, o apodado como PM, ¿sí? Punto medio. ¿Y cómo se saca el punto medio? Bien fácil, se suma los dos extremos, o sea, se suma el 0 más el 4 y se divide entre 2, ¿ok? O sea, 0 más 4 y lo que me dé entre 2. Se suman los extremos y se divide entre 2. Para este caso, 0 más 4, 4. Entre 2, 2. 5 más 9, 14. Entre 2, 7. 10 más 14, 24. Entre 2, 12. 15 más 19, 34. Entre 2, 17. 22, 27. Muy bien. Si se dan cuenta, los puntos medios tienen una distancia de uno al otro, que es exactamente la distancia de aquí a acá. Es la distancia que se separan los puntos medios, por si saben hacerlo de manera un poco más automática. Entonces, aquí ya no vamos a hacer variable por frecuencia, sino que vamos a hacer punto medio por frecuencia, ¿ok? Es lo que vamos a multiplicar. 2 por 8, 16. 5 por 7, 35. O sea, multiplicamos estas dos columnas para sacar la tercera, ¿ok? 12 por 12, 144. 7 por 17, un montón. 30 y 49, 70, 70 más 49, 139. 9 por 22, 220, menos 22, 102. 102. Quiero ver, 102, sí, 102, 102. 22, no, son 102. 198, vaya. Y 2 por 27, 54. Ok. Muy bien. Ya tenemos el punto medio por frecuencia. Como ya tenemos el punto medio por frecuencia, estos son los valores que nosotros vamos a dividir, a sumar, perdón, que vamos a sumar en el caso de las frecuencias. 8 más 5 más 12 más 7 más 9 más 2, 43. Muy bien. Y en el caso de la sumatoria del punto medio por frecuencia, tenemos 16 más 35 más 144 más 139 más 198 más 54. 586. Muy bien. Entonces, a esta columna la voy a eliminar. Ahorita no la vamos a utilizar. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar el promedio de esto, el promedio sería la sumatoria del punto medio por frecuencia siempre entre la población, o sea, el total de las frecuencias, que es 43. El promedio sería 586 entre 43. Lo que me da como promedio de 13.62.
13.62. ¿Qué es este 13.62? Es el promedio de la variable. O sea, en promedio, lo que están entre la variable, o sea, el promedio de los que piden están entre la variable 10 y 14. Que en efecto, así es. De hecho, aquí está la mayoría de datos. El promedio es 13.62. Este 13.62 me dice cuál de estas variables cuantitativas es la que se lleva el promedio. Ahora, como la variable cuantitativa en este caso llega a ser un número, la respuesta viene a ser un número, es importante que se multiplique el valor de la variable por el valor de la frecuencia. Aquí, como lo hemos hecho acá, ¿ok? Perdón, como lo hemos hecho acá, el valor de la variable por el valor de la frecuencia, es importante que lo multipliquemos acá. Ahora, como en este caso la variable es agrupada, lo vamos a escribir como en vez de un punto medio. Multiplicaremos la frecuencia por el punto medio, ¿sí? Ok, vamos a ver otro caso. Veamos. Un, un grupo de niños hace carreritas en la cancha. Un grupo de 10 niños. Y según el tiempo que se tardan, se clasifican como los veloces, los normales y los lentos. Pregunta, ¿cuál es el promedio de tiempo que se tardaron los niños en correr? Y vamos a hacer una pequeña tabla, ¿sí? Donde vamos a nosotros a expresar. Veamos, aquí tenemos los veloces. Digamos que los veloces se tardan de 0.0 segundos a 1.00 minutos. Sencillo. No, 1.00 no. 1. Sí, 1.0. Entonces, los que no son veloces se tardarían de 1.00 minutos hasta 2.00. Y los siguientes serían de 2.00 hasta 3.00. Muy bien, ya tenemos nuestros intervalos, ¿ok? Ahora bien, tenemos las variables. Vamos a ver las frecuencias. Digamos que en los primeros lugares solo quedaron 3. En los segundos solo quedaron 8. Y de los más lentos quedaron 5. Algo bien sencillo de hacer. Entonces, ya tenemos la variable, ya tenemos la frecuencia. Entonces, ¿qué nos falta ahorita por sacar? El punto medio. O sea, el punto medio. Para poder hacer la multiplicación de variable por frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sumamos los dos extremos, en este caso 0 más 1, y lo dividimos entre 2. O sea, 0.50. 1 más 2, 3 entre 2, 1.50. Y 2 más 3 entre 2, 2.50. Ahí están nuestros puntos medios. Entonces, lo siguiente sería la frecuencia por punto medio.
Voy a cambiar estos datos porque aquí no son 10 niños, son más, son 16. Vale. Entonces, multiplicamos 3 por 0.50, me da 1.50. 8 por 1.50 me da 12. Y 5 por 2.50 me da 12.50. Entonces, es el momento de saber cuál es el promedio. 12 más 12 son 24. Una, 25. 50 más 50, 26. 26.00. Entonces, si queremos sacar el promedio sería de 26 entre 16. ¿Cuánto es el promedio? 26 entre 16 sería 1.62. O sea que los niños en promedio se tardaron 1.62. La respuesta, en promedio se tardaron en correr 1.62 minutos. Usted puede decir, profe, ¿por qué no estamos trabajando con segundos? Bueno, porque los minutos en este caso lo estamos tomando como números enteros, precisamente porque hay que dividirlos y multiplicarlos. Entonces, estamos trabajando con los minutos enteros. Ya, si usted quiere convertirlos estos 2.62 minutos en segundos, ya es otro proceso, pero ahorita estamos trabajando en los minutos como números enteros, o mejor dicho, racionales, para no meter segundos y confundirnos después, ¿sí? Muy bien. Y así es como nosotros hacemos uso de las variables cuantitativas complejas, o en este caso, variables agrupadas. Bueno, vamos a continuar la siguiente clase el próximo viernes. Nos vemos.